Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Esta noche vamos a hablar sobre el proyecto Segunda Venida. ¿En qué consiste este proyecto? Pues dice la historia que Jesucristo volvería en una segunda ocasión y que esa segunda vez estaría más o menos en torno a nuestros días, en torno al tiempo presente. Y entonces pues hay quien está deseando que así sea y que vuelva y que nos tenga que dar ese mensaje que nos tuviera que dar, ¿no? Pero por otra parte pues también hay quien dijo hace alrededor del año 2000 que a lo mejor si no venía pues habría que hacer que viniera, o lo que es lo mismo, clonarle. Pues en esto consistía el proyecto Segunda Venida, precisamente en la clonación de Jesucristo. Desde luego es algo de bastante peso y desde luego es algo que por supuesto la Iglesia no está en absoluto de acuerdo y por supuesto muchísima gente no está en absoluto de acuerdo, ya no solo en la propia clonación en sí, si es que esto fuera posible, sino en todo lo que conlleva el mero hecho de intentarlo, ¿no? Y vamos a ver esta noche en qué podría consistir, porque, como digo, desde el año 2000 había una secta americana, creo recordar, que dijo que se podría clonar. Pero ha pasado el tiempo y lejos de acallarse esas voces, precisamente son varias las voces que desde la propia ciencia se está diciendo que el día de la clonación de Jesucristo está más cerca, que algún día se pretende clonar a Jesús de Nazaret. Desde luego la cosa, como digo, no deja indiferente a nadie y desde luego probablemente lo hayas visto por la red porque hay mucha información sobre esto y desde luego con la Semana Santa que está terminando en este momento, pues es un tema que se puede ver bastante en la red y en este momento. Bueno, pues ¿en qué consistiría este proyecto de segunda venida o de clonación de Jesucristo? ¿Cómo clonaríamos a un hombre que estuvo aquí hace 2000 años? Porque obviamente para clonar a alguien hace falta un material genético. ¿Y cómo conseguiríamos ese material genético? En principio están diciendo que se han encontrado restos óseos de Juan Bautista. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver Juan Bautista? Bueno, pues parece ser que era primo de Jesús. Pero es que claro, cuando hablamos así ya de estos parentescos, estamos hablando de información que debemos creer, porque claro, todavía hay quien se plantea la existencia del propio Jesucristo. Entonces, el llegar a sus allegados, el plantearnos la existencia de sus propios allegados, o la autenticidad de que esos restos óseos sean de Juan Bautista. Pero bueno, vamos a continuar. También se ha encontrado un osario que parece ser de Jacob. Y Jacob dicen que sería el hermano de Jesucristo. Por supuesto, cuando se dicen esas cosas, yo creo que tampoco se puede afirmar al 100%. Entonces, a nivel histórico, pues bueno, se puede decir, se puede especular que Jacob sea hermano de Jesucristo. Incluso hay quien dice que sería hermano gemelo, mellizo, gemelo, dado al gran parecido, pero claro, ese gran parecido se está sacando de aquel apóstol que aparece en la cena, en la famosa última cena que pintó Leonardo da Vinci, que para empezar Leonardo da Vinci ni fue contemporáneo ni por 10 siglos de diferencia. Por lo tanto, nos estamos basando ahí en cosas, en parecidos, de un cuadro que se pinta muchísimo tiempo después. Y todo esto para tomar material genético de una persona porque el parecido pueda ser, no sé, la verdad es que todavía parece que estemos muy lejos de llegar a un material genético que parezca lo suficientemente consistente, ¿verdad? Bueno, por otra parte tenemos las reliquias, esas reliquias que mantiene la Iglesia en distintos lugares del mundo. Bueno, pues, por ejemplo, hay clavos que se dicen fueron de la cruz. Esos clavos, obviamente, pues podrían tener restos de sangre. ¿Cuál es el problema? Pues que si se emplearon 3 clavos para sujetarle, pues resulta que puede haber en todo el mundo a lo mejor 30 o por no decir 300, no sé cuántos puede haber, pero desde luego mucho más de 3. Luego entonces tampoco resulta esto fiable a la hora de obtener ahí ninguna prueba. Más reliquias, pues se dice también que en determinados sitios está el prepucio de Jesús, pero si contamos todos ellos hay un total de 14.
Y obviamente volvemos a lo mismo, una sola persona no puede tener 14 prepucios, con lo cual tampoco nos podría valer como material genético para clonar a nadie. Luego entonces, si queremos llegar a un material genético que pudiera ser el más fiable, teniendo en cuenta que han pasado 2000 años desde su muerte, ¿a dónde podríamos ir? Pues podríamos ir a la Sábana Santa de Turín, que es lo que parece ser más fiable de todas las posibles muestras de material genético que pudiera haber de Jesús de Nazaret. La Sábana Santa de Turín, desde luego, podría ser una de las fuentes de ADN de Jesucristo, al menos más fiable que podríamos tener ahora mismo. ¿Por qué? Pues porque se le ha hecho pruebas en varias ocasiones de carbono 14, parece ser que sí esté datada del siglo I, según estas pruebas. Parece ser que la persona que fue crucificada y envuelta con este lino manifiesta heridas tal y como nos cuenta la Biblia, en los mismos lugares, etc, etc, etc. O sea, las probabilidades dicen que son altísimas de que sean de Jesús de Nazaret. Pero hay algo que podría dar mucho más peso a esta Sábana Santa, y sería precisamente el sudario de Oviedo, del que se habla mucho menos que de la Sábana Santa de Turín. El sudario de Oviedo vendría a ser ese pañolón que, como decía la tradición judía, al difunto se le ponía sobre la cara hasta que se llevaba al lugar donde ya se le cubría con lo que sería el sudario definitivo. Bueno, pues resulta que también se han hecho pruebas, pero por separado, y ambos contienen resto de sangre seca y ambos del mismo grupo de sangre, grupo AB, con lo cual ahí hay una coincidencia bastante interesante, porque si ambos están datados más o menos en la misma fecha, contemporánea a la de Cristo, si ambos contienen resto de sangre seca del grupo AB, hay posibilidades de que hayan pertenecido a la misma persona, porque además también en ese pañolón las heridas, colocado y plegado de una forma concreta ese pañuelo, ese pañolón, pues resulta que coincide también con las marcas citadas en la Biblia y con las marcas que hay en la Sábana de Turín, con lo cual esto es interesante, y aquí sí se debería hacer alguna que otra prueba para precisamente verificar que ambos sudarios han pertenecido a la misma persona. Lo que ocurre es que en Turín no están muy por la labor de ceder la sábana, pues por el motivo que sea. A fin de cuentas no deja de ser algo que lleva 2000 años ahí, que tiene que estar preservado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues demos por hecho que las muestras de sangre de ambos sudarios correspondan a la misma persona. ¿Cómo haríamos para clonar a esa persona? Resulta que esa sangre lleva seca ahí en esos sudarios 2000 años aproximadamente. La oxidación, digamos que ha deteriorado la información genética, por lo tanto la secuencia no saldría completa. Ahí estaría faltando material genético, estaría faltando secuencia, y por lo tanto habría huecos genéticos que habría que rellenar. ¿Y cómo se rellenarían? Recordemos que se encontró un mamut bajo el hielo, recordemos que se clonó, aquellos huecos que faltaban de material genético se repusieron o se rellenaron con material genético de una elefante asiática, con lo cual esto es lo que vienen haciendo cuando falta información genética, ¿no? Pero claro, esto como que no resulta muy válido, pues a nivel del peso de este proyecto, ¿no? O sea, se trata de hacer aparecer, no sé si es la palabra adecuada, de clonar en definitiva a Jesús de Nazaret. Yo no sé si esto sería tan válido como... En fin, pienso que no, pero lo que ocurre es que de otra forma no sería posible ni de lejos. Y por supuesto, yo creo que nunca podríamos afirmar que los restos de sangre que pueda haber en ambos sudarios correspondan a Jesús de Nazaret. Por lo tanto, ya estamos partiendo de que el proyecto Segunda Venida deja huecos, y nunca mejor dicho. Pero ahora vamos a correr un tupido velo y pensemos que se hiciera. Y se clona a una persona que dice ser un clon de Jesús de Nazaret. ¿Qué estamos haciendo con esta persona desde antes de nacer?
porque esta persona obviamente acabaría sabiendo quién es y con qué motivo se ha creado. Y se ha creado por los humanos con material genético de aquel hombre de Nazaret de hace 2000 años. Esta persona, ¿cómo reaccionaría en su vida? ¿Qué papel él mismo querería tener en la vida? ¿O realmente al clonar estamos consiguiendo traer de vuelta a Jesús de Nazaret? Lo cual yo creo que no, y yo pienso que la mayoría de la gente hasta ahora está opinando que no. Desde luego la Iglesia no está de acuerdo con eso. La Iglesia incluso le parece que es profanar a Jesús en este caso. Pero supongamos que aquello se hiciera, tuviéramos a esta persona, y ¿cómo reaccionaría en su vida esta persona? ¿Qué papel adoptaría esta persona? ¿Qué postura? Porque digamos que las personas somos bastante del reflejo que nos viene de los demás. Por lo tanto, si los demás están esperando algo de nosotros porque somos el clon de Jesucristo, obviamente algo yo devuelvo de forma empática. A mí me llega esa señal empática y algo devuelvo porque somos empáticos, la mayoría de las personas. Luego, entonces, realmente lo que conseguiríamos traer a Jesucristo, conseguiríamos traer a una persona absolutamente distinta, o como dice la Iglesia, estamos trayendo a la caja pero no al alma, me parece que decía. En cualquier caso, llamémosle alma, llamémosle esencia. Efectivamente comparto que la esencia es algo que no sabemos cómo puede entrar en este cuerpo. Yo pienso que aquí estamos en un cuerpo que está diseñado para interactuar con este escenario, pero que obviamente luego dentro tiene que haber una esencia. Y esa esencia sería eso que unos llamamos así, y que otros llaman alma, y que otros llaman como lo llamen. A fin de cuentas, dentro de esta persona pues habría una esencia, habría un alma, pero que yo creo que nada tendría que ver con la de Jesús. Yo pienso así. Bueno, pero ahora estamos partiendo de la base de que la ciencia consiguiera esto, y en pleno siglo XXI trajéramos aquí a Jesucristo o a un clon de Jesucristo. Ahora, ¿qué ocurriría? ¿Cuál sería su misión? Porque es que incluso esta persona yo creo que acabaría programándose ella misma para pensar que tiene una misión en la vida, porque tú imagínate el peso que conlleva decir me han clonado de restos de Jesús de Nazaret, eso es que yo tengo alguna misión aquí, podría asumirlo de esa forma. ¿Y cómo lo haría? Para darnos ese mensaje, si es que nos tuviera que dar algún mensaje. Porque, vamos a ver, hace 2000 años no cabe duda de que Jesús de Nazaret fue una persona muy carismática y de una capacidad para llegar y para proyectar a las personas como parece ser que nadie ha podido tener en la historia, porque si no, 2000 años después no sería normal que estuviéramos hablando de esta persona. Luego entonces tuvo que tener una gran capacidad de empatía, una gran capacidad de proyección y de carisma. Pero estamos hablando de un momento en el que una persona, un profeta, porque a fin de cuentas por aquellos tiempos había más profetas, lo que hacían era situarse en un monte y predicar a aquellos seguidores que iban a escucharle. Eso ya no existe a día de hoy. Luego entonces, ¿qué haría esta persona? No puede irse a un monte a predicar. Luego entonces, si tiene que darnos algún mensaje, ¿cómo lo haría? En este caso, pues vamos a suponer que lo hiciera a través de televisión, porque no se me ocurre otro canal, ¿no? A la hora de tener que enviar un mensaje. ¿Realmente lo tomaríamos tan en serio? ¿Realmente estaríamos tan capacitados para saber distinguir a Jesucristo si es que volviera? Y voy a ir más allá. Nos vamos a olvidar por un momento de que hubiéramos clonado a Jesucristo y vamos a pensar que la segunda venida de Jesucristo fuera real y que volviera. ¿Realmente estamos capacitados para distinguir a Jesucristo? Tú imagínate, no tenemos un monte donde ir y escuchar un profeta como tal. Luego entonces tendría que aparecer en televisión, porque si no, porque la televisión es el medio de mayor audiencia, por eso digo en televisión. Pero claro, Jesucristo va a la televisión y obviamente en televisión manda al director de la cadena y tiene un organigrama, ya tiene una orquesta hecha y allí el que presenta es el presentador. Luego entonces no creas que él saldría y daría un mensaje.
sino que él iría a televisión y tendría que pasar por esa criba que acabo de decir, que empezaría por el presentador. Y el presentador pues haría una de esas presentaciones que se hacen cuando una persona pues aparece en televisión diciendo que es Jesucristo. Tú imagínatelo. El presentador: buenas noches, señoras y señores, esta noche tenemos aquí a una persona que dice ser Jesucristo, patatín, patata. O sea, se lo tomaría pues como se lo vienen tomando, con esa chufla y con esa falta de seriedad que se toman a estas personas que van diciendo este tipo de cosas. Luego, entonces, me parece que en televisión no acabaría de llegar, porque además tampoco le daría la oportunidad de dar el mensaje, sino que en todo momento sería una entrevista. Aunque él estuviera dando el mensaje, seguro que el presentador entraría entre medias, incluso haría chistecitos. No veo que la televisión fuera el canal más directo, o más apropiado, mejor dicho, si es que tuviera que volver. ¿Qué otro canal podría emplear? Pues yo creo que a día de hoy se podría emplear Internet. Pero entonces Jesús, si volviera y nos tuviera que dar ese mensaje, pues en este caso, ¿qué podría hacer? ¿Un canal de YouTube, por ejemplo? Es que no lo estoy diciendo en broma, lo estoy diciendo totalmente en serio. Algo tendría que hacer, no puede ir a un monte porque estamos en el siglo XXI. Luego entonces abre un canal de YouTube y resulta que en los primeros años apenas tendría seguidores, con lo cual tampoco parece que sea la forma. Realmente lo tendría muy complicado y esto me lleva a pensar que si Jesucristo hubiera vuelto en estos años, es probable que ni le hubiéramos sabido distinguir, que no estemos capacitados para distinguir a Jesucristo. Pues porque precisamente una de las cosas que le caracterizaban era el no demostrar. Recordemos cuando le iban a crucificar, ¿no? Que le pedían algún tipo de muestra. Y él respondía que su reino no era de este mundo, y al final no demostró nada y al final acabó crucificado. Pues si no demuestra, realmente distinguir a una persona, a un hombre más entre el resto, hoy día sería muy complicado y sobre todo porque estamos bastante inmunizados ante todo lo que vemos en los medios a lo largo del día. Bueno, pues esta sería una de las cuestiones que se podrían desprender hoy sobre esto, y sería precisamente eso. Si estamos capacitados para distinguir a Jesucristo a día de hoy, en pleno siglo XXI, si le viéramos en televisión lanzándonos un mensaje, o si le viéramos en un canal en Internet, ¿realmente nos creeríamos que se trata de esa persona? Y si no nos lo creemos, ¿qué otras armas tendría para lanzarnos ese mensaje? Desde luego el acto de fe aquí sería muy importante. Y a lo mejor si alguna persona que me está viendo es creyente, pues está pensando que sí tiene fe para creerle. Claro, pero una cosa es tener fe y creer en el Cristo que nos han contado de hace 2000 años, y otra es creer en la persona que ahora mismo nos estuviera diciendo que es Jesucristo. Puedes tener fe, pero han salido en la historia varias personas diciendo que lo son y no hay pruebas, debes creerlo. Realmente el ejercicio de fe aquí es fundamental. Bueno, pues desde luego esta noche han surgido varias cuestiones. Estoy seguro de que se te han ocurrido varias cuestiones que comentar y desde luego, como siempre, lo puedes hacer, puedes dejar algún comentario que lo leeré como de costumbre. Y creo que hoy será más de una la cuestión que te haya podido surgir con esto, porque desde luego no deja indiferente a nadie la clonación de Jesucristo. Pues nada más, decirte que si has llegado hasta este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche.